esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Voy a usar un ejemplo de San Bernardo para aplicarlo al Evangelio de hoy. San Bernardo decía que nuestros pecados son como el estiércol. ¿Cómo huele el estiércol? Feísimo. Los pecados apestan, huelen mal. Pero un jardinero, un agricultor, con el estiércol abona la tierra. Y ese abono hace posible que haya buenos frutos. El estiércol, que huele mal, que apesta, se convierte en abono. Y dice San Bernardo, nuestros pecados, que son como el estiércol, se pueden convertir en abono. De tal manera que Dios nos hace santos cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos convertimos de verdad. Dios, podemos decir con un lenguaje del fútbol, voltea el partido. Hoy hemos escuchado la vocación de Mateo. Mateo era un pecador. ¿Qué profesión tenía Mateo? Era publicano. Los publicanos tenían muy mala fama. Primero porque trabajaban para los romanos y además la mayoría eran corruptos. Mateo tenía mucho estiércol, pero Jesús le cambió la vida. Mateo hoy es San Mateo, un santo. Hermanos, hay 3 verbos que debemos aplicar con relación a nuestros pecados para que los pecados sean abono. Y estos 3 verbos empiezan con D. Primer verbo, detectar. No nos vamos a convertir si no detectamos nuestros pecados. Hay que hacer un buen examen de conciencia. ¿Cuál es el estiércol que yo tengo? No que el otro tiene. Detectemos nuestros pecados. Es lo primero. Un buen examen de conciencia es el primer paso para que nuestros pecados sean abono. Todos sabemos que el primer paso para hacer una buena confesión, ¿cuál es? El examen de conciencia. Detectemos nuestros pecados con sinceridad.
Segundo verbo que empieza con D. Detestar. Hay que detestar nuestros pecados. Los pecados apestan. Los pecados desagradan a Dios. En la primera lectura de hoy hemos escuchado cuánto le desagrada a Dios los pecados de su pueblo, nuestros pecados. Hay que detestar nuestros pecados. Por eso, para hacer una buena confesión, debemos tener dolor de corazón, una contrición. Me tiene que doler haber ofendido a Jesús. Hay que detestar el pecado. ¡Qué desgracia! Que hoy en día se hace orgullo del pecado. Hay marchas para mostrar el orgullo al pecado. Eso es diabólico. Hay que detestar el pecado. Y el tercer verbo, con esto ya termino, que empieza con D, desconfiar. Desconfiar de nosotros mismos. Somos débiles, somos frágiles. Hermanos, ¿cuándo termina la conversión? El día en que nos morimos. Hay que luchar todos los días de nuestra vida contra el pecado, sabiendo que el Señor nos da su gracia para vencer. Y así como Jesús le cambió la vida a Mateo y lo convirtió en un santo, lo mismo quiere hacer Jesús con nosotros. Pero hay que ser humildes. Somos pecadores, somos frágiles. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos y confiar ¿en quién? En Jesús, en su infinita misericordia. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a detectar nuestros pecados, a detestar nuestros pecados y a desconfiar de nosotros mismos, poniendo nuestra confianza solo en Jesús. Que así sea. Amén.